Mis suegros me dijeron que no era suficiente para su hija, pero cuando lo perdieron todo, intentaron volver a mi vida y la puerta ya estaba cerrada. Siempre supe que la familia de Ana jamás me aceptaría del todo. Desde el primer momento en que nos conocimos, pude sentir esa barrera invisible, ese juicio velado que se manifestaba en sus sonrisas demasiado tensas y en las miradas que, aunque parecían cordiales, estaban cargadas de una desaprobación que nunca se molestaron en disfrazar del todo. Lo noté en su madre, cuando su apretón de manos fue demasiado breve, cuando su voz fue demasiado neutra, carente de la calidez con la que uno se dirige a alguien que genuinamente desea conocer. Lo noté en su padre, cuando su mirada pasó de mí a su hija con una leve sombra de disgusto, como si estuviera viendo algo que no encajaba en su visión perfecta del mundo. Lo noté en los comentarios casuales, en las pequeñas observaciones que dejaban caer con una naturalidad tan ensayada que cualquiera menos atento podría haberlas tomado como simples coincidencias. No era el tipo de persona que esperaban para su hija. No importaba cuánto la amara, no importaba cuánto nos complementáramos ni cuán felices fuéramos juntas. A sus ojos, yo no era suficiente. Desde el primer instante, fui analizada y clasificada como alguien que no pertenecía, alguien que nunca lograría encajar en el molde de lo que ellos consideraban digno. No venía de una familia influyente, no tenía un apellido de renombre que abría puertas con solo pronunciarlo, y, lo peor de todo, no era un hombre. Eso era lo que realmente les molestaba. No era el hecho de que yo no tuviera un título de prestigio, o que mis padres no fueran personas de la alta sociedad, porque todo eso era algo que, en su mundo, se podía corregir con el tiempo, con contactos, con una buena estrategia social. Pero mi género, eso no era algo que pudieran cambiar. Y en su mentalidad rígida y anticuada, en su universo construido con normas estrictas sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, eso me convertía en un error que debía ser corregido. Al principio, Ana intentó amortiguar el golpe. Me aseguraba que sus padres solo necesitaban tiempo, que no estaban acostumbrados, que les costaba entender pero que eventualmente lo harían. Me decía que el amor que nos teníamos era más fuerte que cualquier obstáculo, que nada ni nadie podría interponerse entre nosotras. Y yo, ilusa, quise creerle. Porque cuando amas, cuando realmente amas, te aferras a la esperanza de que las cosas mejorarán, de que el mundo aprenderá a aceptarte si demuestras lo suficiente que mereces estar ahí. Así que ignoré las miradas de desdén, ignoré los comentarios velados, ignoré los intentos sutiles de su madre por hacerme sentir fuera de lugar. Porque creía que, con el tiempo, podría ganármelos. Pero hay personas que no quieren ser conquistadas. Hay personas que, sin importar cuánto hagas, cuánto te esfuerces, cuánto demuestres tu valía, jamás te verán como una opción válida. Porque en su mente, en su estructura de valores rígida y obsoleta, ya han decidido que no eres suficiente. La primera vez que supe con certeza que nunca me aceptarían fue durante una cena en su casa. Su madre me había llamado aparte con la excusa de ayudarla a servir el postre, y mientras acomodaba las copas de cristal sobre la mesa, dejó caer las palabras con una frialdad tan natural que casi parecían una observación casual. Me dijo que entendía que yo estaba encariñada con Ana, que era natural en los jóvenes cometer errores y explorar fases, pero que su hija no podía permitirse seguir perdiendo el tiempo en algo que jamás llegaría a ninguna parte. Me dijo que, aunque tal vez yo creía que teníamos un futuro, la realidad era que Ana eventualmente se casaría con alguien de su nivel, alguien que pudiera ofrecerle una vida acorde a lo que su familia esperaba. Y que cuando eso pasara, yo solo sería un recuerdo insignificante de su juventud, una sombra en su pasado que nadie mencionaría en las conversaciones importantes. Las palabras me golpearon con una dureza inesperada. No porque no lo hubiera intuido antes, no porque no hubiera sentido esa hostilidad disfrazada en sus interacciones previas, sino porque en ese momento, al escucharlas en voz alta, supe con absoluta certeza que no había nada que pudiera hacer para cambiar su percepción. No importaba cuánto amara a Ana, no importaba cuánto me esforzara por demostrarles que nuestro amor era real. Para ellos, yo siempre sería una mancha en la impecable historia que querían escribir para su hija. Pero me quedé. Contra toda lógica, contra toda advertencia de mi instinto que me decía que me alejara antes de salir lastimada, me quedé. Porque Ana era mi hogar, porque cuando estábamos juntas, cuando no había nadie más alrededor, todo tenía sentido. Y aunque su familia me despreciara,
Aunque su madre me mirara con esa expresión de superioridad velada y su padre apenas me dirigiera la palabra, creía que lo que teníamos era más fuerte que todo eso. Hasta que dejó de serlo. Porque llegó un punto en el que Ana tuvo que elegir. Y cuando ese momento llegó, cuando la presión de su familia se volvió insoportable, cuando su madre empezó a mencionar arreglos matrimoniales con hombres que, según ella, serían una mejor opción para su futuro, Ana cedió. No lo hizo de golpe, no lo hizo de inmediato, pero lo hizo. Primero fueron pequeñas concesiones, reuniones con su familia a las que yo no estaba invitada, eventos en los que de repente le era más conveniente asistir sola. Luego vinieron las discusiones, la tensión en su voz cuando hablábamos de su familia, la incomodidad en sus gestos cuando intentaba justificar sus ausencias. Y al final, lo inevitable. Me dijo que lo sentía, que no era su decisión, que no podía luchar contra su familia porque lo perdería todo. Y con esa excusa cobarde, me dejó. La última vez que la vi, fue en un evento de gala al que su madre se aseguró de invitarme solo para humillarme. Ahí estaba Ana, del brazo de un hombre que cumplía con todos los requisitos que yo nunca pude cumplir. Lucía un anillo en la mano, un símbolo de que su familia finalmente había corregido el error de su juventud. Y lo peor de todo, lo que más me destrozó en ese momento, no fue el hecho de que estuviera con alguien más. Fue que ni siquiera me miró. Pudo haberlo hecho. Pudo haber mostrado una mínima señal de arrepentimiento, un pequeño gesto que me indicara que, en algún rincón de su corazón, todavía existía lo que habíamos compartido. Pero no lo hizo. Porque ya no había lugar para mí en su mundo. Porque para ella, yo era solo una historia que prefería olvidar. En ese momento, lo entendí. Comprendí que había sido una guerra en la que nunca tuve oportunidad de ganar, porque la batalla estaba amañada desde el inicio. Y juré que algún día, si la vida les daba su merecido, yo estaría ahí para verlos caer. Porque el destino siempre cobra sus cuentas. Y la venganza, cuando se sirve con paciencia, es el plato más dulce de todos. Actualización 1. El tiempo tiene una manera cruel de moldearnos, de esculpirnos a golpes hasta que lo que queda de nosotros es algo distinto a lo que alguna vez fuimos. Al principio, dolió. No voy a mentir. La herida que dejó Ana no fue superficial, no fue una de esas marcas que se desvanecen con los meses, sino un corte profundo, una cicatriz en mi orgullo y en mi alma que parecía resistirse a sanar. Pasé por todas las etapas del duelo, desde la negación absurda en la que esperaba que se diera cuenta de su error y volviera, hasta la ira ardiente que me consumió cuando entendí que nunca lo haría. Pero un día, sin siquiera notarlo, la tristeza se transformó en otra cosa, en una determinación férrea que me empujó hacia adelante con una fuerza que no sabía que tenía. Si no era suficiente para ellos, entonces me encargaría de convertirme en algo que jamás pudieran ignorar. Los primeros meses después de la ruptura fueron un torbellino de trabajo. Me sumergí en mi carrera con una obsesión casi enfermiza, transformando el dolor en ambición, en hambre de éxito, en una rabia silenciosa que me impulsaba a demostrar, no solo a ellos sino a mí misma, que mi valor no dependía de su aprobación. Con cada sacrificio, con cada noche en vela construyendo mi empresa, con cada obstáculo que superaba, me alejaba más y más de la mujer que alguna vez se sintió indigna en su presencia. Y entonces, lo logré. El negocio que comencé con un equipo reducido y recursos limitados empezó a crecer con una velocidad vertiginosa. Mis ideas innovadoras, mi capacidad para anticiparme al mercado, la obsesión meticulosa con la que ejecutaba cada movimiento, me llevaron a lugares que jamás imaginé. De repente, estaba en reuniones con inversionistas importantes, en eventos de tecnología con empresarios de renombre, en portadas de revistas que antes solo hojeaba con anhelo. Los números hablaban por sí solos. De ser una simple ex a la que despreciaban, me convertí en alguien con influencia, con reconocimiento, con poder. Lo irónico de todo esto es que mientras yo ascendía, la familia de Ana descendía. No era algo que busqué, al menos no en ese momento, pero la noticia llegó a mí como una dulce melodía del destino. El imperio que su padre había construido con tanto esnobismo se estaba desmoronando. Un escándalo financiero sacudió su empresa, filtraciones de corrupción y mal manejo de fondos que no tardaron en escalar hasta convertirse en un problema legal serio. Lo que antes era una familia intocable dentro de la élite, comenzó a ser vista con desconfianza, con desdén,
con la misma mirada de juicio con la que alguna vez me vieron a mí. Me enteré por rumores, por noticias en círculos empresariales a los que ahora pertenecía. No me importaban en ese momento más de lo necesario, pero sí hubo algo que me causó una satisfacción indescriptible. El prometido de Ana, aquel hombre al que su madre tanto había idealizado, aquel con quien supuestamente su vida sería perfecta, la dejó. Quizás no le pareció tan atractivo el prospecto de casarse con la hija de una familia que estaba en caída libre. Quizás nunca la amó, tal como ella me había asegurado que lo haría. Quizás, simplemente, era un cobarde. Pero lo que sí era un hecho, era que Ana había apostado todo por su familia, y había perdido. Y entonces, un día, después de 2 años de silencio absoluto, recibí un mensaje de ella. Era simple, sin adornos, sin dramatismo. Un simple, hola. Quisiera hablar contigo. Recuerdo haber mirado esa pantalla por largos minutos, analizando cada palabra, cada espacio, cada posibilidad detrás de ese intento de contacto. No había ninguna disculpa, ninguna súplica, solo una frase que contenía más preguntas que respuestas. ¿Quisiera hablar conmigo? Cuando me dejó, no hubo palabras de consuelo. No hubo un lo siento, no hubo un algún día. Solo hubo una decisión fría y calculada. Una traición. No respondí. No porque no tuviera curiosidad, no porque no quisiera saber hasta dónde había caído su mundo, sino porque en ese instante, al ver su nombre en mi pantalla después de tanto tiempo, supe algo con absoluta claridad. No era suficiente con ignorarla. No era suficiente con rechazarla. Ana y su familia tenían que sentir en carne propia lo que significaba ser considerados indignos. Si la vida les estaba cobrando sus deudas, yo me aseguraría de que el precio fuera aún más alto. Actualización 2. Los mensajes no se detuvieron. Al principio, era uno cada tanto, intercalado entre silencios prolongados, como si Ana estuviera tanteando el terreno, midiendo la posibilidad de que le respondiera. No lo hice. Con el tiempo, la frecuencia aumentó. Primero fueron intentos discretos, mensajes cortos que no contenían más que un podemos hablar, como si la simpleza de la pregunta pudiera borrar el peso de lo que había hecho. Después, se volvieron más largos, más personales, cargados de un tono que intentaba simular cercanía. Me decía que esperaba que estuviera bien, que se alegraba de verme triunfar, que recordaba ciertas cosas de nuestra relación con cariño, que lamentaba la forma en la que terminamos. Pero en ninguno de sus mensajes había una verdadera disculpa, solo una especie de nostalgia mal disimulada, como si esperara que yo también estuviera añorando algo que en realidad ya había muerto. No respondí ninguno. No porque no sintiera curiosidad, no porque no quisiera saber hasta dónde había caído, sino porque ignorarla era parte de su castigo. Sabía que, en su mundo, en el lugar del que venía, ser ignorada, ser invisible, ser descartada sin siquiera recibir una respuesta era una humillación más grande que cualquier insulto. Porque la gente como ella y su familia no estaba acostumbrada a ser ignorada. Ellos eran quienes decidían quién entraba y quién salía, quién merecía su atención y quién no, y ahora, por primera vez en su vida, Ana estaba en el otro lado de la balanza. Pero lo que realmente me dejó claro cuán desesperada estaba no fueron sus mensajes. Fue el día en que su madre apareció en mi oficina. Ese día, cuando mi asistente me dijo que había una mujer esperando para verme sin cita previa, ni siquiera tuve que preguntar quién era. Lo supe de inmediato, porque no había otra persona en este mundo que tuviera la audacia de presentarse ante mí después de lo que había hecho. Cuando entré a la sala de espera y la vi allí, sentada con la espalda recta y esa expresión de calma forzada, supe que ese momento lo había estado esperando por años. No había cambiado mucho en apariencia. Seguía luciendo impecable, con su ropa elegante y su postura digna, pero había algo distinto en sus ojos, una sombra de preocupación que nunca había visto en ella antes. Me levanté la barbilla, disfrutando la forma en la que su mirada se posaba en mí con una mezcla de incomodidad y necesidad. Me saludó con un tono demasiado formal, como si todavía creyera que el apellido que llevaba le daba derecho a dirigirse a mí con superioridad. No la invité a sentarse. No le ofrecí un café. Solo me crucé de brazos y esperé a que hablara. Dijo que entendía que tal vez la conversación que estaba a punto de tener no sería fácil, pero que quería ser honesta conmigo. Dijo que las cosas no habían salido como su familia esperaba,
que Ana estaba pasando por un momento difícil, que la ruptura con su prometido la había afectado profundamente. Dijo que su hija me extrañaba, que nunca había dejado de quererme, que si había tomado decisiones equivocadas en el pasado, fue porque estaba bajo una presión que no entendía del todo en ese momento. Dijo que quizás era el momento de cerrar viejas heridas y que si en algún momento existió amor entre nosotras, tal vez podríamos reencontrarnos. Cada palabra que salía de su boca era un insulto a mi inteligencia. No era un acto de humildad, no era una disculpa sincera, no era un reconocimiento de los errores que habían cometido. Era una estrategia, un intento de manipulación torpe disfrazado de preocupación. No había venido a pedirme que volviera con su hija porque de verdad creyera que nos pertenecíamos. Había venido porque su hija estaba sola, porque la vida que habían construido para ella se había derrumbado, porque ya no era la promesa de éxito que alguna vez imaginaron, sino una mujer que había apostado por su familia y había terminado perdiéndolo todo. La miré con la misma expresión neutra con la que ella me había mirado aquel día, cuando me dijo que yo nunca sería suficiente para su hija. Dejé que hablara hasta que se quedó sin argumentos, hasta que su voz perdió la seguridad con la que había comenzado. Finalmente, con una calma que la hizo tensarse en su asiento, le respondí que no había nada que discutir, que Ana había tomado su decisión hacía mucho tiempo y que yo simplemente había seguido adelante. Le dije que me sorprendía que estuviera allí, considerando que, en su momento, ella misma me dejó claro que no era una opción digna para su hija. Me pregunté en voz alta si el hecho de que estuviera en mi oficina ahora significaba que mi situación había cambiado, o si simplemente significaba que la suya había empeorado. Vi cómo su rostro se endurecía por una fracción de segundo antes de que intentara recuperar la compostura. Dijo que no quería discutir el pasado, que solo quería que Ana fuera feliz. Le respondí que Ana ya no era mi problema. Cuando se levantó para marcharse, hubo un instante en el que nuestras miradas se encontraron y supe que lo entendía. Había perdido. Su hija ya no tenía el futuro que ella soñó para ella, y ahora la única persona que podía haberla salvado era la misma que ella había tratado de destruir. La dejé salir de mi oficina sin otra palabra. Sin una promesa de reconsideración, sin una puerta abierta, sin un atisbo de esperanza. Porque no se merecían nada más. Y por primera vez en años, sentí que la balanza finalmente estaba inclinándose a mi favor. Actualización 3. El silencio fue la última señal de su derrota. Después de aquella conversación con su madre, Ana dejó de enviarme mensajes. No porque hubiera encontrado la paz ni porque hubiera decidido dejarme en el pasado, sino porque finalmente entendió que yo no era su salvación. Fue un reconocimiento mudo de su fracaso, de la imposibilidad de reparar lo que había roto. Durante un tiempo, no volví a saber de ella. Su nombre se convirtió en un eco distante, en un recuerdo que ya no pesaba como antes, en una historia que, aunque todavía formaba parte de mi vida, ya no definía mi presente. Sin embargo, la vida tiene una forma particular de asegurarse de que el pasado nunca quede completamente enterrado. La primera vez que volví a verla fue en un evento empresarial al que asistí como parte de mis compromisos de negocios. Había sido invitada como oradora en un panel sobre innovación en tecnología, una posición que nunca habría imaginado años atrás, cuando aún luchaba por hacerme un nombre en la industria. Caminaba por el salón con la seguridad de quien sabe que pertenece, con la tranquilidad de saber que todo lo que tenía lo había conseguido por mérito propio. Y entonces, la vi. Ana estaba al otro lado de la sala, de pie junto a un grupo de personas, con un vestido que alguna vez habría destacado, pero que ahora parecía un intento desesperado de seguir perteneciendo a un mundo que ya no la reconocía como suya. Había algo diferente en ella, algo apagado. Su postura, su mirada, la forma en que se sujetaba las manos como si necesitara anclarse a algo para no desmoronarse. No era la mujer que yo había amado. No era la mujer que me había dejado sin mirar atrás, con la cabeza en alto, creyendo que el mundo estaba a sus pies. No fue hasta que nuestras miradas se cruzaron que supe que me había estado buscando entre la multitud. Ana sostuvo mi mirada por un segundo demasiado largo, y en ese instante lo supe. No era una coincidencia. Sabía que yo estaría allí, sabía que no podría evitar verme, y lo había aceptado de la única forma que sabía, con un intento torpe de demostrar que aún podía encajar en mi mundo. Pero lo que ella no entendía era que este ya no era su mundo.
seguí caminando sin detenerme. No le di una señal de reconocimiento, no le concedí un gesto que pudiera interpretar como una invitación. Porque en ese momento, me di cuenta de la verdad que había tardado tanto en aceptar. Ana ya no significaba nada para mí. Y, sin embargo, ella no se rindió. El segundo encuentro fue menos sutil. Un mes después, la vi en una gala benéfica organizada por una de las empresas con las que tenía acuerdos comerciales. Esta vez, no dejó que la casualidad hiciera su trabajo. Se acercó a mí con una determinación que intentaba disfrazar su nerviosismo. Yo estaba en medio de una conversación con un socio importante cuando la vi moverse entre la multitud con dirección a mí. Esperé. Esperé porque sabía que no podría ignorarme esta vez, porque ella había tomado la decisión de cruzar esa distancia que yo nunca habría acortado. Cuando finalmente se detuvo a mi lado, hubo un instante de silencio incómodo, un espacio en el que las palabras parecían atoradas en su garganta. Me miró con esa expresión de alguien que ha practicado 1000 veces en su cabeza lo que va a decir, pero que al final descubre que la realidad no se pliega a sus expectativas. Dijo que le alegraba verme, que me había seguido de lejos y que sabía lo bien que me estaba yendo. Su voz tenía un temblor imperceptible, pero lo suficiente para que yo lo notara. Era el tono de alguien que no sabe si su presencia es bienvenida, pero que de todos modos se arriesga. Yo no sonreí. Respondí con un simple espero que estés bien, sin emoción, sin abrir la puerta a una conversación más profunda. Ana bajó la mirada por un segundo, pero luego la levantó con algo que parecía una mezcla entre valentía y desesperación. Dijo que quería hablar conmigo, que había cosas que necesitábamos decirnos. Que el pasado no había sido justo con nosotras. El pasado no había sido justo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una ironía tan pesada que tuve que contener la risa que amenazó con escapar de mis labios. Ana hablaba del pasado como si fuera una fuerza externa, como si no hubiera sido ella la que tomó las decisiones que nos llevaron hasta aquí. Como si su familia no hubiera sido la que dictaminó mi insuficiencia. No negué sus palabras. No le dije que estaba equivocada ni que el pasado sí había sido justo. Solo la miré con la misma frialdad con la que su madre me miró el día en que me dejó claro que yo no pertenecía a su mundo. Dijo que lo sentía. Que lamentaba lo que pasó, que si pudiera cambiarlo lo haría. Finalmente, una disculpa. Finalmente, las palabras que deberían haber llegado cuando aún importaban. Pero ya era demasiado tarde. Le respondí que yo no lamentaba nada. Que no había nada que cambiar, porque todo había ocurrido exactamente como debía. Que su elección fue suya, y que mi vida siguió adelante sin ella. El brillo en sus ojos se apagó. Creo que en ese momento lo entendió. No era enojo lo que sentía por ella. No era resentimiento. Era indiferencia. Y eso, para Ana, debió ser el golpe más duro de todos. Actualización 4. El tiempo no se detiene por nadie. Ni siquiera por aquellos que un día creyeron tener el mundo en sus manos. En estos años, mi vida siguió avanzando con una firmeza imparable, con la certeza de que cada decisión que tomé me llevó exactamente al lugar donde debía estar. Ya no había rastros de la mujer que, años atrás, había sido rechazada por no ser suficiente, por no encajar en los estándares de una familia que se creía por encima de todo. Esa versión de mí, aquella que alguna vez soñó con ser aceptada, quedó enterrada en el pasado, junto con las ilusiones de que algún día podría haber sido parte de un mundo que nunca me quiso ahí. Mi empresa creció a niveles que ni siquiera en mis proyecciones más ambiciosas había imaginado. Los contratos millonarios, los acuerdos estratégicos con firmas internacionales, la expansión de mis proyectos a niveles globales, todo eso era ahora parte de mi día a día. Lo que en su momento fue solo un sueño se convirtió en un emporio, en una estructura tan sólida que, con cada logro, sentía que estaba borrando un poco más cada una de las palabras que la madre de Ana había dicho sobre mí. Ya no importaba si ellos creían que yo no era suficiente, porque la realidad había demostrado lo contrario. Y mientras mi vida florecía, la de Ana y su familia seguía cayendo en picada. La empresa de su padre nunca logró recuperarse del escándalo financiero que los arrastró al borde de la ruina. Las influencias que solían protegerlos desaparecieron, los amigos que antes se desvivían por estar en su círculo social dejaron de contestar llamadas.
Y el apellido que alguna vez fue un pasaporte a la élite se convirtió en una carga de la que todos querían deshacerse. Con el tiempo, los rumores se hicieron más frecuentes. La casa familiar, esa enorme mansión que había sido el símbolo de su estatus, fue puesta en venta. Las propiedades, los autos, las cuentas que antes parecían inagotables, todo se fue desvaneciendo. Y lo más irónico de todo era que, mientras ellos perdían todo lo que los hacía sentirse superiores, yo estaba en posición de observarlo desde la distancia, sin hacer absolutamente nada para detenerlo. En un evento privado organizado por uno de mis socios estratégicos, un encuentro exclusivo donde solo estaban aquellos que realmente importaban en el mundo de los negocios. Yo no sabía que Anne estaría ahí, porque, en realidad, no había razón para que estuviera. Su familia ya no era influyente, su apellido ya no tenía peso, y ella, sin la protección de la fortuna de su padre, era solo una más entre la multitud. Pero allí estaba, en una esquina del salón, sosteniendo una copa de vino con la misma elegancia ensayada de siempre, pero con una mirada perdida, como si supiera que ya no pertenecía a ese mundo. Su vestido, aunque bonito, no tenía la exclusividad de antes, y la manera en que sus ojos se movían por la sala, buscando algo o a alguien, delataba su desesperación. Ana me vio antes de que pudiera evitarlo. Y esta vez, no dudó. Se acercó con paso seguro, aunque su postura la traicionaba. Ya no era la mujer que me había dejado, aquella que tenía la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Ahora, frente a mí, había alguien que sabía que había cometido el peor error de su vida. Dijo que había estado pensando mucho en todo, que había intentado seguir adelante pero que nada se sentía igual, que la vida había sido dura con ella, que había perdido muchas cosas. Dijo que el mundo ya no era como ella lo recordaba, que la gente había cambiado, que ahora todo era diferente y difícil. Esperé. Sabía lo que venía después. Sabía que cada palabra que salía de su boca era una preparación para lo que realmente quería decirme. Y entonces, lo dijo. Dijo que me extrañaba. Que me había buscado en cada persona que conocía, en cada conversación que tenía. Que se arrepentía de haberme dejado, que si pudiera volver atrás, haría todo diferente. Dijo que había tardado en entenderlo, pero que yo había sido la única persona que realmente la amó, la única que estuvo a su lado sin esperar nada más que su amor. Dijo que aún me quería, que tal vez podríamos empezar de nuevo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Era curioso cómo la vida terminaba cerrando ciclos de formas tan perfectas. Ana estaba frente a mí, diciendo todo lo que en algún momento de mi vida habría dado cualquier cosa por escuchar. Pero ahora, esas palabras no significaban nada. No porque yo hubiera dejado de recordar lo que vivimos, sino porque el tiempo y la realidad se encargaron de demostrarme que lo que una vez tuvimos ya no tenía espacio en mi presente. Le respondí con la misma frialdad con la que ella me dejó aquella vez, con la misma indiferencia con la que ignoró mi dolor cuando eligió lo que creía que era mejor para ella. Le dije que lamentaba que estuviera pasando por un momento difícil, pero que yo había seguido adelante. Que mi vida era plena sin ella, que lo que tuvimos quedó en el pasado, y que no había nada en este mundo que pudiera hacerme regresar a algo que ya estaba muerto. Actualización final. No pensé en Ana durante mucho tiempo. Después de aquella última conversación en la gala, después de ver cómo su última esperanza se apagaba frente a mí, su existencia se convirtió en algo irrelevante. No la busqué, no me interesó saber qué había sido de su vida, porque ya no había nada que pudiera ofrecerme que tuviera valor. No hubo un solo día en el que lamentara la decisión de dejarla en el pasado. Mi vida siguió creciendo de formas que jamás imaginé posibles. Los años me convirtieron en una persona aún más fuerte, más implacable, más segura de lo que quería y de lo que merecía. Mi empresa alcanzó un nivel de éxito que superó todas mis expectativas iniciales, posicionándose como una de las más influyentes en su sector. Las puertas que antes me cerraron ahora se abrían con facilidad, no porque mi apellido tuviera peso, sino porque mi trabajo y mis logros hablaron por mí. Aquellas mismas personas que alguna vez me vieron con desprecio ahora buscaban mi atención, ansiaban una oportunidad de estar en mi círculo, de beneficiarse de mi éxito. La ironía nunca dejó de ser dulce. Y entonces, una tarde cualquiera, el pasado volvió a tocar a mi puerta de la manera más inesperada. Fue un encuentro fortuito, un accidente que no hubiera podido planear aunque lo hubiera intentado. Estaba en un café,
uno de esos lugares discretos donde suelo detenerme a trabajar sin interrupciones. No era un sitio de lujo, no era un establecimiento frecuentado por la élite, sino un espacio cómodo, acogedor, un refugio personal donde el ruido del mundo parecía disminuir. Nunca imaginé que allí, en ese lugar ajeno a la vida que compartí con Ana, volvería a verla. Pero ahí estaba. Sentada sola, con la mirada perdida en la taza de café frente a ella, con un aire de agotamiento que la hacía ver más pequeña, más frágil, más distante de la imagen de perfección que una vez proyectó. No me vio de inmediato. La Ana que conocí nunca habría estado en un sitio como ese, nunca habría permitido que alguien la viera en un estado tan vulnerable. Pero la Ana que tenía enfrente ya no era la misma. Y entonces, levantó la vista. Fue un instante breve, pero lo vi. Vi el reconocimiento en sus ojos, el destello de sorpresa que fue reemplazado rápidamente por una mezcla de vergüenza y algo que se parecía demasiado a la resignación. No había arrogancia en su mirada, no había altivez ni orgullo. Solo había un profundo entendimiento de la realidad en la que ahora vivía. Me pregunté cuántas veces habría imaginado este momento, si en algún rincón de su mente aún quedaba la esperanza de que yo la viera y sintiera algo más que indiferencia. Me pregunté si alguna vez se arrepintió de verdad, si alguna vez comprendió el precio de sus decisiones antes de que fuera demasiado tarde. No me acerqué. No hice el más mínimo esfuerzo por reconocerla más allá de ese breve contacto visual. Porque ya no era necesario. Ana ya no era una amenaza, ya no era un fantasma que atormentara mis pensamientos ni un recuerdo que pesara en mi conciencia. No sentí ira, no sentí deseo de venganza, porque la vida ya se había encargado de castigarla de la manera más cruel posible. Le había dado exactamente lo que ella y su familia me desearon a mí. La había vuelto invisible. Me levanté con la misma tranquilidad con la que había entrado al café, sin darle una segunda mirada, sin darle una oportunidad de hablar, sin darle la satisfacción de saber qué había en mi cabeza. Salí de ese lugar con una certeza absoluta. La venganza ya estaba completa. Porque la venganza no siempre es un golpe directo, no siempre es una acción calculada con el único propósito de herir. A veces, la venganza más devastadora es simplemente vivir bien, ser feliz, prosperar, mientras aquellos que te despreciaron se hunden en la irrelevancia. A veces, el castigo más grande no es el dolor, sino el olvido. Y Ana, la mujer que una vez me dejó porque creyó que tenía el mundo en sus manos, ahora solo era una sombra en mi historia. Un capítulo que ya había sido escrito y cerrado. Ya no había más que decir. La puerta, desde hace mucho tiempo, estaba cerrada. Y esta vez, para siempre.